Bueno, este tema es inevitable con cualquier actor político. Vamos a tomar contacto con el senador Francisco Chaguán, presidente de RN, con quien obviamente queremos seguir tratando este tema. Francisco, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, pues buenas noches. Una trayectoria larga como parlamentario en la política, me imagino que ha conocido muchas fundaciones en las cuales han trabajado. Usted mismo tiene un trabajo bien importante como parlamentario, como candidato en los Cerros de Viña, en Valparaíso, por ejemplo. Me imagino que allí trabajan muchas fundaciones. ¿Cuál es su experiencia y no en este gobierno, en los anteriores y varios para atrás? ¿Cuál es su experiencia con estas fundaciones? Bueno, en general, como tú bien decías, hay fundaciones que tienen un reconocimiento respecto a lo que ha sido su trayectoria impecable, como tú bien señalabas. Pero por supuesto que cuando hay recursos públicos involucrados, acá se requiere la fiscalización más rigurosa. Y Total. nosotros hemos venido sosteniendo hace bastante tiempo. Cada vez que una fundación, una ONG, reciba fondos públicos, debe ser escrutable por la Contraloría General de la República. Este es un tema no menor, porque creemos que cuando finalmente una fundación o una organización de la sociedad civil postula fondos públicos, efectivamente debe ser escrutable por la Contraloría General de la República. Este fue un tema que propusimos a través de proyectos de acuerdo en su momento. Recordar que esta materia, pues, atribuir una función adicional a la Contraloría General de la República, un órgano público, requiere un patrocinio del Ejecutivo. Y por lo mismo hemos pedido a los distintos gobiernos. Lo pedimos durante el gobierno del presidente Piñera, lo hemos pedido también ahora. Y de hecho, lo que estamos pidiendo efectivamente es que la Contraloría a lo menos fiscalice todos los servicios, todos los ministerios que han participado efectivamente entregando fondos públicos a organizaciones de la sociedad civil para que den cuenta de su trabajo, para efectivamente todos los chilenos sepan en qué se invierte cada peso que le pertenece a todos y cada uno de los chilenos. Este es un tema, yo diría, de la mayor importancia. Lo segundo es que acá también se requiere una reforma estructural al Estado. Nosotros lo hemos venido sosteniendo largamente. Bueno, este Acá, es el por momento, ejemplo, ¿no? En las crisis han no, surgido las mejores reformas. En la crisis bueno, Mosgate, en el financiamiento de la política. Es una tremenda oportunidad, pese al daño que se está haciendo, ¿no? nosotros somos partidarios, por ejemplo, que todas las contralorías que están en los municipios dependan de la Contraloría General de la República. Creemos que este es un elemento esencial. Las contralorías internas, también de los demás servicios públicos, dependan de la Contraloría General de la República. Es por eso que hemos venido sosteniendo, y fue una de las modificaciones estructurales que pedimos en el gobierno anterior, es que se fortaleciera la Contraloría, tanto en recursos humanos, técnicos y económicos. Si uno analiza efectivamente cuántos municipios hoy día tiene capacidad la Contraloría General de la República de fiscalizar, son muy pocos, son más bien hacen un examen aleatorio. Acá se requiere un trabajo mucho más permanente y haciendo depender las contralorías municipales del control interno de la Contraloría General de la República, permitiría efectivamente aumentar la cantidad de personas que pudieran hacer esa fiscalización. Del mismo modo, creemos que es evidente que acá lo que se requiere es que se dé cuenta de cada uno de los servicios. Le quiero contar que fue justamente Renovación Nacional el primer partido que pidió en la Contraloría General de la República, a través de su bancada, que pudiéramos efectivamente tener la capacidad de pedirle a la Contraloría que detalle cada uno de esos recursos que han sido entregados a distintas fundaciones ONG. Segundo, ha sido Renovación Nacional, el partido, que ha pedido una comisión especial investigadora, que ha ingresado con firmas de distintos parlamentarios de Chile Vamos y que se va a dar cuenta el día de mañana. También ha sido Renovación Nacional, que a través de sus distintos parlamentarios que ha pedido en las distintas contralorías regionales, o está pidiendo que cada una dé cuenta de los distintos servicios, seremías o direcciones que den cuenta de los recursos otorgados a las distintas fundaciones ONG. Y por último, es el partido Renovación Nacional el que presentará mañana también una querella criminal para que se investiguen los hechos y también en la Contraloría General de la República mañana en el transcurso de la mañana. Ahora,
¿Cómo son los procedimientos? A ustedes les ha tocado ser parlamentarios oficialistas. ¿Cómo, cómo se fiscalizaba en esa época? ¿Cuál es su experiencia? Los aportes a las fundaciones o a las organizaciones de la sociedad civil para evitar justamente que alguien la mal utilizara financiando campaña o definitivamente que se llevara la plata para la casa. ¿Cómo se hacía? Porque me imagino que es una preocupación. El Estado maneja recursos muy, muy grandes en general. Entonces, claro, 80 millones de pesos a cualquier ciudadano le suenan un montón de plata, pero para el Estado es muy poquito, o sea, es una partida muy menor. Entonces, por eso es que se pierden las proporciones de esto. Yo creo que hay una falta de capacidad del Estado para fiscalizar adecuadamente. Y es por eso que en el gobierno anterior pedimos el fortalecimiento de la Contraloría. Y por eso pedimos también que se auditaran efectivamente las fundaciones y ONGs que recibían fondos públicos. Es por eso que también nosotros vamos a pedir también los antecedentes no solamente de esta administración, sino que a lo menos de las tres últimas, justamente para hacerle seguimiento, también cómo ha crecido exponencialmente o no, no sabemos, el otorgamiento de fondos a las fundaciones ONG. No sabemos cuál ha sido el comportamiento del Estado en esta materia. Esta no es una, y tenemos que lograr que sea transparente en qué se gasta cada peso de todos los chilenos. Y eso implica que primero se sepa a quién y segundo, en qué se gastó y si la pega se hizo o no se hizo. ¿Hay alguna iniciativa para sentarse hasta total despacho en una reforma de modernización del Estado que puede ser de los conceptos más manoseados de la política del último tiempo? Y no sé, porque no soy experto, si el más ejecutado. Por Dios que se habla, por Dios que se llenan páginas y páginas de discurso, no le digo a usted naturalmente, a la política en general, sobre modernización del Estado, columnas y columnas. Pero no sé si hemos avanzado como decimos que queremos avanzar. ¿Hay alguna gestión puntual, concreta, para sentarse con todos a ver en qué se puede avanzar? Porque el otro día Francisco Leturia, de Chile Transparente, decía que habría, por ejemplo, 15, 20 puntos para hacerlos hoy y que mañana estarían funcionando y ya cambiaría bastante. Hay cosas también más profundas y largas de cambiar, pero habría cosas que empezar por hacer hoy y darían efecto mañana, pero hay que tener voluntad para eso. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Matías, y en ese contexto nosotros hemos estado trabajando una propuesta para someterlo justamente al debate legislativo la próxima semana. Ha sido Renovación Nacional también el que pidió una sesión, esperamos que una sesión especial del Senado, que pueda debatir junto con el ministro Monte, públicamente, de cara al país, sobre justamente las inversiones en fundaciones, cuáles son los grados de eficacia y eficiencia de la utilización de esos recursos justamente a través de estas fundaciones. Sobre todo pensando básicamente que tenemos una dificultad que se ha dado a conocer en estos días, porque hemos visto claramente que esas fundaciones no han mostrado el trabajo, sobre todo considerando que hay recursos públicos involucrados. Nos quedan unos minutitos, Francisco Chaguán, y no puedo dejar pasar el tema de la reforma tributaria o pacto fiscal porque está muy sobre la mesa. Está un poco quizás ensombrecido en la discusión por este otro escándalo, pero por Dios que es importante el otro en el largo plazo. Sabemos que en julio el presidente, porque lo dijo públicamente, va a ir o iría a insistir con la reforma tributaria al Senado, pero requiere 2/3 de los votos. Si es que esperan hasta marzo, pueden ir nuevamente y necesitar mayoría absoluta para pasar la reforma, que tampoco es fácil, pero 2/3 es mucho más alto. ¿Están en pie ustedes ahora de negociar algo? ¿Han recibido alguna oferta del ministro distinta a la que rechazaron ya una vez en la Cámara? Espera, yo quiero ser tajante. Primero, acá se requiere entender y se requiere eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Y lo que hemos vivido estas últimas semanas demuestran claramente que acá hay falta de capacidad del propio Estado de establecer la trazabilidad del gasto público, ¿vale? Es decir, en qué se gasta cada peso de los chilenos. Y esto yo diría que es el tema de fondo. Si el Estado, y particularmente el gobierno para reformas estructurales, nos está pidiendo recursos adicionales, la primera herramienta que debe ser es, primero, austeridad fiscal.
Medidas de trazabilidad del gasto público. Tercero, que en definitiva, que cada chileno sepa que cada impuesto va a llegar finalmente, esos recursos van a llegar a destino. Y acá no hay que olvidar que la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico. El ministro dice que no alcanza. El ministro dijo que en el Chile Day, en Canadá me parece que está, dice que no alcanza con el crecimiento, que no basta. No es que sea malo, obviamente que es bueno, pero que no basta con el crecimiento para recaudar lo que se necesita para la reforma social. Yo te voy a explicar. Mira, cada punto de crecimiento le permite al Estado un ingreso a lo menos de entre 600 y 800 millones de dólares. ¿Ah? Eso es básicamente un 1% del PIB. ¿Ah? Nosotros siempre dijimos que estábamos de acuerdo con las normas anti-ilusión y anti-evasión, que representan 1,6% del PIB. Aprobamos la norma que decía relación con el royalty de la minería, 0,45% del PIB. Y lo mínimo que uno le pide justamente al Estado es que tenga eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Finalmente se evalúan cuáles son los programas del Estado mal evaluados por la propia IP. Finalmente se haga un aporte en este sentido. Entonces le quiero decir lo siguiente. Lo que hemos vivido hasta ahora, si es que no hay una disposición del gobierno a investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, los hechos que dicen relación con finalmente el mal uso de los recursos públicos, estamos en un problema de fondo. ¿Cómo los chilenos van a sentir que van a seguir aportando al Estado con tributos si finalmente no hay un uso correcto o finalmente o se fiscaliza adecuadamente ese ejercicio? Pero más aún, más complejo es que el propio ministro Marcel haya señalado en Canadá que él estaba pensando en subirle el impuesto a las personas. Subirle el impuesto a las personas. Lo que está pensando el ministro Marcel, esta es la verdad, es comenzar a aumentar la base de contribuyentes que aportan. Eso es. Y es bueno que la gente lo sepa, pero va a golpear fundamentalmente a los sectores medios, que son los que dan dinamismo a la economía de un país. Entonces yo creo que es un mal momento para pensar en subir los impuestos a las personas. Yo diría que hoy día claramente lo que se requiere es trazabilidad del gasto público, se demuestre efectivamente que los recursos que el Estado tribute lleguen finalmente a cada uno de los fines por los cuales los ciudadanos están aportando. Francisco Chaguán, presidente y senador de RN. Buenas noches y muchas gracias por recibirnos como siempre. Muchas gracias, que les vaya bien. Chao, chao.